El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habla en parábolas. Jesús nos cuenta, pues, historias de este mundo material que nos transportan al conocimiento espiritual. Y Jesús nos habla el día de hoy, dice: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Ese propietario pues es Dios. La viña pues es la llamada que Dios hace a participar, a pertenecer a su reino. Dios desde siempre ha llamado al hombre. Dios se ha revelado al hombre. Dios anhela y desea que estemos con Él, que vivamos con Él, que moremos en Él. Dios, como dice San Agustín, nos creaste para ti y no descansaremos hasta que no regresemos y volvamos a ti. En Dios nos movemos, existimos y somos. Hermano, Dios te ama. Dios te ama y te aseguro que Dios siempre te ha llamado. Dios siempre te ha buscado, pero hemos sido sordos, duros, indiferentes, tibios, y dejamos las cosas hasta el final. Tan solo ve la vida de los santos, sus historias, aquellos hombres que han sido llamados por Dios y cómo han respondido al 100, que lo han dejado todo. Y tú y yo que estamos esperando, y tú y yo que nos estamos echando la flojera, y tú y yo que a veces pensamos que Dios nos roba, que Dios nos daña, nos afecta. A veces pensamos que como si Dios fuera alguien malo que va a dañar, afectar nuestra vida. Eso es lo mejor que te puede pasar, encontrarte con Dios. Y Dios te está buscando, y tú te estás escondiendo, y tú no estás respondiendo.
¿Por qué no salimos a su encuentro? ¿Por qué no dejamos que nos encuentre? ¿Por qué no hacemos experiencia de su amor? ¿Por qué no nos dejamos enamorar, seducir, cautivar? Dios es lo mejor que nos podría pasar. En la parábola dice que este propietario salió a las 6 de la mañana y contrató a algunos y quedó de pagarles un denario. Y después sale a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde y finalmente a las 5 de la tarde. La jornada se acababa a las 6. Dios siempre nos está llamando, hasta en el último momento. Pero ¿cómo dejar? ¿Cómo dejar este llamado hasta el último momento? ¿Qué tal? ¿Qué tal si al final no escuchas? Y es lo que dice San Agustín. Cuando Dios llame a la puerta de tu vida por primera vez, ábrele. Abre la puerta. Déjalo que entre. Porque tal vez cuando Él toque por segunda vez, estés sordo, estés endurecido y no escuches y no abras el corazón. Imagínate, te quedarás sin Dios. Tu vida será vana. Tu vida tendrá sentido, porque quien da sentido es Dios. Hermano, escucha la llamada que Dios te hace. Ya no te hagas el sordo. Ya no te hagas el interesante. Dios es el interesante. Él es la vida. Tu vida será transformada y cambiada si acoges el llamado que Él hace para que participes de la viña. Lo que Jesús les dice a los de las 5 de la tarde, Jesús les dice, porque han estado aquí todo el día sin trabajar. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ya se está acabando el día? Que ya se te está acabando la vida y tú no has respondido. Y tú aún todavía no estás en la viña. Hermano, no hagamos esperar a Dios. No hagas esperar más tiempo. Tú pudieses vivir mejor. Tú pudieses estar mejor. Por tu pereza, por tu flojera, por tu desidia o por tu pecado, aún todavía sigues allí sentado, sin responder. El Señor hoy te dice, ¿pero por qué? ¿Por qué has estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Ojalá sea verdad. Ojalá sea verdad, porque Dios llama muchas veces. Dios te ha llamado muchas veces y te has hecho el sordo y no has querido dejar tus pecados. No has creído que Dios del ancho, no has creído que Dios pueda darle sentido y contenido a tu vida cuando Dios lo es todo. Dios lo es todo. Podría seguir allí sentado esperando a más cosas. No vas a encontrar que llene tu vida, que satisfaga tu vida, porque solamente Dios lo puede hacer. Ojalá que todos podamos acudir al llamado de Dios a participar de su viña. Dice al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno, como los que llegaron a las 3, a las 12, a las 9 y a las 6 de la mañana. Les pagó un denario a todos, a todos. Hermanos, la salvación es un regalo que Dios nos da. No es algo que merecemos. No es algo que nos ganemos. Ya el hecho de participar de la viña de Dios, ya el hecho de conocer a Dios ya es ganancia, ya es galardón. Deberíamos de sentirnos
bendecidos, agraciados de haber conocido a Dios desde la juventud. De repente encontramos a gente que le conoció de la juventud y hay algunos que lamentan. Hay algunos que tal vez hubieran deseado pervertirse más, corromperse más, pero no es lo mejor. Es una bendición que conozcamos a Dios desde la niñez, desde la adolescencia, desde la juventud. Entre más jóvenes le conozcamos, creo que será mejor. Tal vez nos corrompamos menos, nos perdamos menos, ofendamos a Dios menos. Pero conocer a Dios ya es un galardón, ya es una bendición, ya es un pago, ya es una gracia poder haber llegado a conocer a Dios. Es una bendición poderle servir, poder estar en la viña ojalá desde siempre. Vemos cómo los trabajadores que comenzaron a las 6 no están muy contentos. Pensaban que recibirían más, pues a los últimos se les pagó un denario, que solamente trabajaron 1 hora. A los que trabajaron 2 horas, igual un denario. A los que trabajaron 6 horas, igual un denario. 9 horas, un denario. A los que trabajaron 12 horas, un denario. Un denario. La salvación no es cuestión de méritos personales, propios. Es cuestión de gracia. Es un don que Dios nos da a cada uno de nosotros. El propietario quedó en pagarle a los de las 6 de la mañana un denario, en vez de ver como algo injusto, veámoslo como algo bondadoso a los que llegaron después. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios espléndido. Es un Dios abundante. En lugar de verlo como los primeros injustos. Dice, cuando llegó su turno a los primeros, creyeron que recibían más. Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Ojalá que nunca tengamos esos sentimientos en nuestro corazón de que Dios es injusto, de que Dios debió de darnos más, pagarnos más. Hermano, Dios es espléndido. Dios es bueno. Dios es abundante. Y siempre Él nos da mucho más de lo que podemos pedir o pensar, imaginar. Y siempre nos da mucho más de lo que merecemos. Óyelo, escúchalo. Dios siempre nos da más de lo que merecemos, porque Él es bueno. Dice, Él le respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a temerme rencor porque yo soy bueno? Dios es bueno, misericordioso. Y Dios quiere que tú hagas experiencia de su bondad. Dios quiere quitar de tu cabeza esos pensamientos de que es injusto, de que Dios solamente a unos bendice y a ti no. Dios te ha bendecido, Dios te ha amado. Tal vez no has correspondido, no has abierto tu interior, tu corazón, no has colaborado con Dios y no seas capaz de ver la gracia, la bendición que Dios ha derramado en tu vida. Hoy vengamos a la viña, vengamos a Dios y veamos ese llamado como un llamado de gracia, de bondad, de gratuidad que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Hoy agradecemos a Dios el don de habernos llamado,
de estarle sirviendo los años que tengamos. Ojalá que nunca claudiques. Ojalá que nunca abandones la viña. Ojalá que nunca te salgas de la viña. Es un llamado que Dios nos hace y al final vendrá el pago. Pero ya el pago es Dios mismo. Ya el pago es estar en la viña de Dios, estar con Dios, trabajar para Él. Ya es una grande bendición para cada uno de nosotros. Agradecemos a Dios todas sus bondades, todas sus gracias, sus bendiciones que Él derrama sobre nosotros y sobre nuestras familias. Dios, gracias por este llamado a trabajar en tu viña. Concédenos perseverar, concédenos mantenernos fieles a ti y dar abundantes frutos. Amén.